Bueno, aquí tengo la junta en el banco. Esta es una junta para que no tire la grasa. Y aquí se ve cómo tiene el juego. Pero se ve que es en el centro, entonces quiero ver, tal vez los dientes de la junta se desecharon a perder. Sí tengo un poco de juego también aquí en los balines. Aquí se ve. Hola amigos, hoy estoy para hacer el video número 28, que va a ser el diagnóstico y la reparación de la junta homocinética del lado caja en este Jetta 2005, pero esta transmisión es estándar. Vamos a comenzar. El cliente me trae el coche porque me refiere que cuando va de derecho y empieza a acelerar arriba de 60 kilómetros por hora, se escucha como que truena algo, como que golpetea algo en la llanta. Yo considero que es la junta homocinética del lado caja. Ya tengo un video de este mismo, bueno, de un Jetta de la homocinética del lado caja, pero ese es un video de una transmisión automática. En el caso de la transmisión estándar es una junta tipo Valero diferente. Entonces lo que voy a hacer a subir sobre el gato y a comenzar a desarmar quitando primero la llanta. Aquí estoy revisando la junta homocinética. De entrada estoy viendo que ya tengo el cubrepolvo roto y seguramente está sin grasa, pero también tiene desgaste. Aquí se alcanza a ver la flecha. Voy a moverla. Se ve que tiene movimiento la flecha, pero no se mueve la junta. La junta es esta. Y ahí se escucha el golpe. Entonces lo que necesito es, voy a sacar la flecha y a quitar estos tornillos para poder desacoplar. Este es un valero homocinético que va aquí en esta parte de aquí y muy seguramente está dañado. Estos regularmente se dañan, pero lo voy a mostrar. Entonces voy a desmontar la flecha. Ahora voy a sacar la tuerca del centro, voy a poner un poco de DW y con un dado de una 316 ahora con un dado de 18 milímetros voy a sacar la rótula terminal incluso salió ya la rótula. Iba a usar la extractora de rótulas, pero ya salió. Yo regularmente no las golpeo, hay quien golpea el manguito, pero el problema es que este metal es fierro colado y tiene como burbujas, entonces lo podemos estrellar y esta pieza termina reventándose. Entonces lo ideal es utilizar la extractora de las rótulas, pero esta salió con el golpe de la pistola. Ahora voy a quitar este tornillo para poder abrir la barra estabilizadora que tengo aquí arriba. Aquí está. Solo la levanto y la dejo así. Bueno, ahora voy a sacar 3 tornillos de la rótula inferior para poder abrir el manguito con cabeza de 13 milímetros. Y los tornillos aprietan sobre esta pieza
Ahora voy a jalar el manguito hacia afuera. Sí, aquí ya salió. Y voy a sacar la junta homocinética. El manguito lo hago de lado. Ahí está. Aquí tengo, pero necesito sacar la flecha completa. Aquí voy a meter un dado Bristol. Sí. El dado es M8. Allí están ya fuera todos los tornillos y voy a sacarla. Voy a llevar al banco de trabajo para checarla. Aquí se puede ver cómo está. Bueno, aquí tengo la junta en el banco. Esta es una junta para que no tire la grasa. Y aquí se ve cómo tiene el juego. Pero se ve que es en el centro. Entonces quiero ver, tal vez los dientes de la junta se desecharon a perder. Sí tengo un poco de juego también aquí en los balines. Aquí se ve. Entonces voy a sacarla y necesito limpiarla. El seguro. Esta es la junta. Esto se desarma, también lo voy a desarmar para poderla checar. La macheta solo sale hacia adelante. Aquí está rota. Voy a sacar esta parte cortándola. Y el dentado está bien. Voy a lavar la junta y a desarmarla para ver cómo están los balines. Esta junta, para irla desarmando, hay que ir haciendo de lado aquí también llevo una jaula. Y hay que ir sacando los balines. Ahí está. Y aquí se siente como afilado. Esto ya tiene desgaste. Aquí se le siente afilado. No debe de tener desgaste. Aquí también se siente afilado. Entonces voy a lavar esto para poderlo ver. Aquí tengo la junta homocinética desarmada y voy a revisarla. Los balines no se ven dañados, se ven aparentemente bien, esos no tengo problema. El problema está en estas piezas, en los sólidos y en la jaula. La jaula se le sienten aquí ya unas cejas. Aquí tiene ceja
y aquí también. Se ve que la jaula no es de muy buena calidad, porque esta debe de estar bien, todo el material de la jaula y de la junta deben de estar acerados. Se supone que esta parte donde está caliente, lo calientan y luego lo templan de tal forma que las rodaduras queden templadas. Pero a la hora de ser de mala calidad, el temple no es muy bueno. Entonces la jaula, aquí tiene, en todos tiene ceja. Aquí se le siente. Se le pasa la uña y se le siente que tiene como runa rebaba en todos. Solo por fuera, porque por dentro no se le sienten. Este también, en la parte más alta, aquí, también se le siente la ceja aquí. Aquí en esta parte de aquí. Aquí. Incluso aquí se atora. Las balas deben de rodar suavemente porque si no se empiezan a atorar. E incluso ya se le siente que tiene juego. Sí. O sea, la bala debe de quedar justa sobre la rodadura y esta ya tiene juego. Y además de que se le siente la ceja en esta parte de aquí. No en todas, pero sí en algunas. Aquí se puede ver que tiene este desgaste. Aquí es donde está trabajando el balín. Y aquí se le siente la ceja. Aquí. En esta parte de aquí. Lo va comiendo el balín. El balín es de acero, pero esta pieza es de fierro templado. Entonces la dureza de este es menor que el balín y lo empieza a perforar. Entonces por eso es que tengo juego así, porque aquí ya tengo desgaste. Y en todos aquí se le alcanza a ver. Aquí tiene la ceja. Si se le pasa el dedo y se le siente, aquí se le siente la ceja. De este lado no. Pero del lado que es donde da la tracción hacia adelante, sí. Aquí también la tiene. Y el desgaste. Entonces esta junta ya no sirve. Solo la voy a armar para que se vea cómo queda. Entonces tengo este escalón aquí. Y debe de ir con este escalón. Entonces voy a meter los balines. Aquí se ve que estos dos están juntos. Y voy por los últimos dos. Y la junta queda así. Pero incluso si se puede ver, tiene mucho juego ya. Eso es lo que golpea cuando acelera. Hace como un clac, 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 clac. Aquí lo voy a montar sobre la flecha. Y aquí se puede ver que cuando esté en esa posición tiene mucho juego. Entonces por eso es que ya no sirve y la voy a reemplazar. Pues conseguí esta junta homocinética y esta trae el cubrepolvo nuevo, la junta, la tornillería, incluso trae esta pieza que sentía que si le faltaba algo porque la junta vieja no la traía y tiene mucho movimiento.
el anillo de seguridad y los tornillos nuevos. Voy a cambiarlos. Trae un poco de grasa, que yo no voy a utilizar esta grasa, voy a poner otra grasa un poco más densa. Y la junta, que aquí podemos ver que esta junta está más justa, si no tiene tanto movimiento. Aquí tengo la junta vieja y esta ya se mueve en exceso, y la junta nueva no, apenas si se mueve. Entonces voy a montarla. Lo primero que voy a hacer va a ser meter el cubrepolvos. Ahí está. Al final lo voy a jalar al lugar donde lo necesite. Voy a meter la rondana esta. Y antes de meterla voy a engrasar el valero. Y voy a meter esta grasa para juntas homocinéticas. Está un poco más de mejor calidad que la que trae el juego. Entonces voy a ir forzándola. Voy a ir empujando hacia adentro del valero. Sí, aquí se ve cómo viene. Y voy a terminar de poner por de este lado. Voy a regresar el valero. Voy a dejarle así esa grasa. Aquí tengo el escalón donde va a ir la junta. Ahora voy a poner un poco de grasa también aquí dentro del cubrepolvo para que tenga reserva. Regreso de nueva cuenta el cubrepolvo y meto la junta homocinética. Ahora voy a meter el seguro. Solo necesito apuntarlo porque necesito darle un pequeño golpe para que baje la muelle que está en la parte de atrás. Entonces con un dado y allí entró. Ahí está, ahí en la ranura. Y por último voy a poner la junta. Voy a poner un poco de más grasa en la parte de arriba y a jalar el cubrepolvo. Pero aquí está montada la junta. Si has llegado hasta esta parte del video y te ha parecido útil la información, te invito a que nos premies con un super gracias o con la membresía del canal. De esta manera nos estarás financiando para seguir creando este tipo de contenido. Ahí ya tengo lavada la base de la homocinética, del valero homocinético. En el caso de los Jetas, no hay que sacar el aceite porque tiene esa base y esta no sale, el retén asienta sobre de ella. Pero en algunos otros modelos la copa sale completa con la flecha y entonces hay que sacar el aceite. Pero en este caso no. Bueno, aquí ya tengo la junta con los tornillos y le puse un poco de grasa en la punta. Ya está limpiada también la copa donde va a entrar y la voy a meter. Voy a comenzar a atornillar los tornillos. Voy a girarla. Necesito primero llegarlos todos. Voy a girarla para los últimos dos. Entonces ahora sí voy a dar ese último apriete. Voy a poner la velocidad y voy a ir dando de 2 en 2.
Ahí está ese. Ahí está ese. Voy a quitar la velocidad y a girarla. Voy a poner la velocidad. Ahí está. Esos dos ya están. Voy a quitar la velocidad para ponerla en los últimos dos tornillos. Aquí voy a apretar los últimos dos tornillos. Allí ya no se gira la transmisión porque puse primera. Ok. Ahí está ya apretada el valero homocinético. Entonces voy a terminar de armar. Ahora voy a jalar el manguito y voy a meter la punta de la flecha. Y estoy metiendo la rótula inferior. Ahí está. Voy a meter la tuerca. Ahora con un desarmador necesito alinear los hoyos de los tornillos e irlos poniendo. Y los voy a apretar con el dado de 13 milímetros. Ahora voy a meter el tornillo de la terminal de la barra estabilizadora. Y lo voy a apretar con una punta Allen de 10 milímetros. Ahí está. Y entonces aquí se puede ver cómo quedó la junta homocinética. Ahora voy a poner la rótula terminal y poner la tuerca de 18 milímetros. Ok, ahí está. Y lo único que voy a hacer, voy a apretar un poco más con la mano la tuerca y voy a bajar el coche para poderla apretar. Y voy a poner de una vez la rueda. Bueno, ahora con una palanca voy a apretar la tuerca de la junta. Ok, ahí está. Bueno, pues con esto estoy dando por concluido este video, que fue el diagnóstico y el cambio de la junta homocinética del lado caja en transmisión estándar de Jetta 2005. Espero que pasen por el canal, que nos dejen un like, que se suscriban y nos estamos viendo. Hasta la próxima.